a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Hoy, miércoles 23 de febrero del 2022. A Dios sea la gloria. Estamos aquí en el Ministerio Cristo Viene desde Camuy, Puerto Rico, y para el mundo entero. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy, saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes. Excusamos a la pastora Selmi Monroso. Selmi está en sus funciones como hija allí compartiendo con su mamá, así que mantengamos en oración a la mamá de nuestra pastora Selmi Monroso, que está siendo atendida a unos asuntos de seguimiento médico. Así que nuestras oraciones, nuestros saludos para Selmi, toda su familia y también la iglesia a la cual ella pastorea, la iglesia Colegio Camino de Restauración, también en el barrio Zanjas. Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, que nos siguen también a través de www.cdminternacional.com. Reciba un cordial saludo de todos y cada uno de nosotros aquí en el Ministerio Cristo Viene, tanto nosotros en el programa, los técnicos y todos los hermanos que están en ese cuarto de telecomunicaciones recibiendo sus llamadas telefónicas. Así que, amados hermanos, nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410 y el 787-898-5120. Gracias a todos y cada uno de los televidentes que nos siguen a través de la cadena del milagro, ahora en el horario del mediodía, en la cadena del mediodía, pero también aquellos que nos siguen de noche en el horario de 10 a 11 de la noche, que se retransmite su programa Diálogo Pastoral. También saludamos a los hermanos del Ministerio Sermón Cristiano que nos hacen el favor de retransmitir este programa en su plataforma, tanto en las redes sociales como en el internet, en sermoncristiano.tv, y a todos nuestros hermanos que nos siguen en nuestra página de Facebook, en Diálogo Pastoral, en CDM Internacional. Gracias a Dios estamos hoy, en este día de febrero, celebrando ya 4 años. Gloria sea al Señor que estamos aquí con ustedes. Gracias al gerente general Tommy Figueroa, toda la junta directiva del Ministerio Cristo Viene, por bendecirnos, darnos este honor y este privilegio de poder compartir con ustedes la parte ministerial, pastoral, cuando atendemos los asuntos, gloria sea al Señor, de índole local, internacional, y a todos y cada uno de ustedes, gracias por creer en este ministerio, y desde este altar televisivo le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, y las gracias por creer en este ministerio. A Dios sea la gloria, la honra, y esperando ese retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con nosotros está el pastor Julio César Peña Ferrán, una cara conocida. Julio, Dios te bendiga, mi hermano. Orlando. Amén. Qué bueno estar con ustedes. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de la televisión o a través de la página, ¿verdad?, de Facebook, en internet. Qué bueno es saludarles y saber, especialmente a mi familia, que sé que muchos de ellos nos están viendo, aún incluso desde Tampa. Así que saludos a todos, Dios les bendiga. Amén, claro que sí. Y si el rostro le parece familiar, hace un par de meses el pastor Julio Peña estaba con nosotros como pastor de una de nuestras iglesias aquí en Puerto Rico, pero ahora ocupa la posición como obispo ordenado con las debidas credenciales de la Iglesia de Dios, pero sirviendo como el líder del Departamento de Juventud para la Iglesia de Dios en Puerto Rico, que en otras palabras es el que pastorea la juventud de Puerto Rico desde los 12 años hasta los 35, ¿correcto? Amén, hasta los 35, desde los 12, juveniles, jóvenes adultos solteros o matrimonios jóvenes, hasta los 35 años en la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Estamos pastoreando todo este grupo extraordinario y hermoso. Y queríamos traer a Julio para hablar de una necesidad. Miren, amados hermanos, cuando nos ponemos a ver la situación que está ocurriendo en el pastorado, vemos un gap, lo que le dicen en inglés, un gap generacional. Es un espacio que no ha sido ocupado
por ministerios jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que Dios iba a sacar a una persona, tenía ya a su suplente, una sucesión ya lista. Antes de llevarse a Moisés, tenía ya un Josué preparado. Antes de llevarse a Elías, tenía un Eliseo preparado. Antes de irse, nuestro Señor Jesucristo había dejado 12 discípulos preparados. Pero ahora, en este tiempo que vivimos, hace falta encaminar una juventud en el ministerio para poder hacer ese pase de batón en esa transición generacional. ¿Qué parece? Es así, es uno de los temas que más me apasiona en este tiempo. Entender que la iglesia, yo desde el ámbito de la iglesia de Dios en Puerto Rico, que es donde Dios me ha permitido servir, entender el trabajo que tenemos de hacer este pase de batón. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo es el mismo, dice Hebreos 1:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que la palabra de Dios no es cambiante, que la palabra de Dios es la misma también y permanece. Pero que sí los tiempos son cambiantes. Y para nosotros poder trabajar y llegar a unas generaciones nuevas, como los millennials, como la generación Z, la iglesia tiene que ir creciendo, modernizando unas áreas para poder llegar a todos estos lugares donde no estamos llegando, porque el trabajo del Señor es ir y hacer discípulos. Amén. Entonces nosotros tenemos que llegar a ser discípulos contemporáneos con lo que estamos viviendo. Los discípulos de Cristo no se comparan en nada con los discípulos que estamos creando ahora. Son muy diferentes, son diferentes generaciones. Los 80 y los 90 pasaron, estamos ya en el 2022. Así que nosotros tenemos que aprender a ser una iglesia contemporánea y entender que nuestra labor es seguir haciendo que el reino de Dios crezca y seguir alcanzando esos que no son alcanzados. Y a pesar de que cambia generación tras generación, la palabra sigue siendo la misma, amados hermanos. Pero eso es bien importante, lo que acaba de hablar el pastor Julio César Peña Ferrán, porque no tan solamente ha sido pastor o es obispo ordenado o es el líder del departamento, ha sido misionero también, pero ha ocupado diferentes posiciones dentro de la iglesia. Y queremos comenzar con este pasaje bíblico que aparece en Romanos capítulo 11, versículo 29, cuando dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y quise invitar al pastor Julio César para que nos hablara de su libro más reciente. Es autor también, gloria sea al Señor. Este joven no deja de impresionar porque sigue ahora con este libro que se titula Cuando Dios llama a un joven. Y habla desde su comienzo y la transición, cómo Dios trata con este joven. Julio, ¿cómo comienza este sueño de plasmar en páginas un libro como este que vemos en pantalla? Esto es así. Pues, mire, Pastor Orlando, realmente dentro de mi corazón estaba en un futuro lejano, tener un libro, de escribir. Me apasionaba y creía que entiendo que tengo cosas que compartir y que decir al mundo entero. Así que Cuando Dios llama a un joven es un libro que nace en el corazón de Dios. Aunque había deseo en mi corazón, yo no lo tenía plasmado para esta temporada. Y tenía una persona, una amiga en República Dominicana que quiero mucho, que siempre me decía que yo tenía que escribir, que yo no podía dejar que el tiempo pasara y que las historias y la realidad y que lo que yo estaba viviendo dejara se quedara en la nada. Así que yo le decía caso, pero decía más adelante, más tarde. Cuando la pandemia comienza, sentí un emplazamiento de Dios y sentí que Dios me dijo: este es el tiempo de escribir. Tienes el tiempo, no puedes salir para ningún lado. Está encuevado como Elías. Es el tiempo eso es así. Este es el tiempo de sentarte. Paralelamente, apareció una oportunidad de aprender, de coger clases con una escritora puertorriqueña y una poetisa puertorriqueña famosa. Así que también pude coger clases paralelamente y entendí que Dios estaba dirigiéndome para eso. Y así es que nace el libro Cuando Dios llama a un joven. Es un libro donde van a encontrar experiencias de un joven ministro que Dios lo llevó
desde la banca de la iglesia hasta donde estamos ahora, aunque eso no está retratado en el libro. En el libro está la última experiencia que tuve en el momento, que era la experiencia de ser pastor en la Iglesia de Dios, Refugio de Amor en Piñas, en Comerío. Así que van a encontrar las luchas, las realidades, las vivencias, las historias, lo que Dios hace con un joven y cómo Dios dirige a este joven a llegar a donde Él ha prometido, a donde Él ha dicho, por encima de las limitaciones y de todas las cosas que se puedan levantar. Cuando vemos el contenido del libro con temas como De ahí vengo yo, El regreso, Nuevos comienzos, Salvavidas, Extendiendo las estacas, Quisqueya la bella, Nube de testigos, Cuerda de 3 hilos y Sube al monte, como que atrae al lector para que se introduzca entonces en la experiencia de este joven, porque este libro, cuando lo leo, es fácil de leer, accesible, pero te introduce a la vida de un joven que está con sus luchas, el día a día, la presión de grupo, a veces los sentimientos cuando nos llegan, que atraviesa por pruebas que nos vienen en la vida, y cómo esto pues no tan solamente sirve para enseñarle a la juventud, pero también ayuda al pastorado a tener empatía y comprender. Eso es así. Nosotros no nos dan un libro cuando nosotros nos convertimos, además de la palabra del Señor, que es una guía extraordinaria, pero cuando tú vas a ser líder, cuando vas a ser pastor, te enseñan unas cosas, pero nadie te da un libro. Y yo quise escribir esto, que es como un manual donde las personas pueden recibir este conocimiento. Pero lo que yo quería decir a los jóvenes es, yo también pasé por donde tú estás pasando. O sea, a veces nos ven con el gabán y nos ven en los púlpitos y nos ven en lugares de privilegio y dicen, wow, qué chévere, yo quiero llegar allí, pero pues ya él llegó, ya él no tuvo que haber pasado y no saben nuestro inicio, no saben de dónde venimos. Por eso el primer capítulo se llama De ahí vengo yo. Yo quiero hacerles saber a los jóvenes que yo no vengo de un lugar de privilegio, que yo no vengo como algunos a lo mejor de una casa donde todos eran ministros. O sea, yo vengo de un hogar normal, de un hogar donde en casa no había ministros, en casa pues había un papá muy trabajador, una mamá ama de casa, que nos llevaba a la escuela bíblica y nos llevaba a los cultos. Pero yo vengo de una familia totalmente normal en donde no habían pastores, no habían líderes, no habían obispos, no habían ministros. Y aún así, desde esa realidad y desde mi normalidad, Dios me llama. Y eso es lo que yo quiero compartir a los jóvenes, que nosotros no tenemos que tener un trasfondo ministerial, familias ministeriales, para que Dios nos llame a hacer su obra y a hacer su voluntad. Lo que Dios necesita de nosotros es un deseo, es que tu voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. Así que quise compartir estas experiencias porque sé que jóvenes se van a sentir identificados, van a decir, wow, yo también he pasado por eso, yo también viví eso, y qué bueno es saber que si tú llegaste, yo puedo llegar. Porque ese es el fin de este libro, decirle a la juventud de Puerto Rico, decirle a la juventud del mundo, que tú puedes llegar hasta donde tú quieras llegar porque tienes un Dios todopoderoso. Amén. Que te lleva de su mano, que te lleva de la diestra. Eso es para mí totalmente importante. Tú puedes llegar hacia donde Dios quiere y hacia donde tú entiendas que puedes llegar. Porque entonces ahora, cuando leemos ese pasaje bíblico que empezamos, Romanos capítulo 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿qué significa eso para Julio Peña? Pues mire, significa que no importa lo lejos que tú corras de Dios, Dios te va a alcanzar. Significa que no importa lo alejado que tú te sientas de Dios, el sueño de Dios se va a cumplir en tu vida. Yo tuve 2 años donde me aparté de la iglesia, me aparté de mi comunidad de fe, me aparté de Dios por unas experiencias personales que en el libro lo van a encontrar, una rebeldía, no entendía los planes de Dios. Con 15 años mi mamá parte de esta tierra. Así que yo no entendía eso, yo no podía entender como un Dios bueno. Para mí cometí errores, porque yo entendía que era un error. Eso fue un error de Dios. Sí, yo entendía que la muerte de mi mamá era un error de Dios
y que no estaba correcto lo que estaba pasando. Así que dentro de esta realidad y dentro de estos 2 años de lucha, yo pude experimentar, aún estando lo más alejado de Dios, con toda la intencionalidad de estar lejos de Dios. No quería saber de Dios. Y se lo hacía saber, no quiero saber de ti, quiero que estemos lejos, no quiero tener relación contigo. Yo podía recibir y encontrar y saber que Dios estaba cerca de mí, que Dios seguía tratando conmigo y que el sueño de Dios seguía creciendo dentro de mí, wow, aún en medio de mi lejanía con Dios. Así que yo decía, ¿pero qué es esto? Así que cuando yo regreso a la iglesia y regreso a Dios, dejo de luchar con Él, sino que lo abrazo y le digo, pues ayúdame a trabajar con todo esto, ayúdame a trabajar con este sentimiento, ayúdame a trabajar con esta tristeza, ayúdame a trabajar para yo poder superar esta situación. Y Dios lo hace, porque Dios hace lo que nosotros lo que pedimos con fe. Dios entonces me regala este versículo. Irrevocables son los llamados. O sea, cuando tú tienes un llamado de Dios, no importa cuán lejos tú corras, como Jonás, aún en una ballena vas a llegar a Nínive. Yo entendí eso. Y me gustó eso porque dijiste algo que yo dije, wow, esto es necesario que todo pastor entienda y que todo adulto. Tu rebeldía no vino a consecuencia de presión de grupo, fue un duro golpe para tu vida, una experiencia que entonces empezaste a cuestionar porque un Dios todopoderoso, un Dios de amor, ¿cómo llega esto a tu vida? Pero entonces, cuando vuelves a la iglesia de la cual te apartaste, tú dices, es como que el tiempo no había pasado. Estos 2 años de separación, vuelves a la misma iglesia, con los mismos pastores y el mismo amor, con los brazos abiertos. Eso es así. Wow. Es algo poderoso, porque pasaron un poco más de 2 años y me explico. Cuando mami enfermó, yo tenía 13 años, mami comenzó a dejamos de ir a la iglesia, mami no podía guiar. La enfermedad de mami era bien catastrófica. Y no podía guiar. Sí, nosotros comenzamos a ir a una iglesia cerquita, independiente, que estaba cerca de mi casa y podíamos ir a pie. Luego salimos a Estados Unidos y estuve alejado de mi iglesia alrededor de 3 a 4 años, porque tuvimos un año en Estados Unidos, luego, o sea, que se suman como de 3 a 5 años más o menos. Así que todo ese tiempo, el tiempo no pasó y por eso escribí este capítulo que lo dedico. Y si hay hermanos de mi iglesia que me están viendo en la calle Hipódromo, la iglesia Jesús en la Puerta, la experiencia más poderosa que yo he tenido en mi vida es tener una iglesia como la que tengo. Tener hermanos, familias que me adoptaron, familias que decidieron amarme, amar a un joven que venía con muchas situaciones, con tristeza, con depresión, con rencor contra Dios, amarme y entenderme y permitirme ser quien yo era en la casa del Señor. Y ahí fue que se desarrollaron todos mis talentos y mis dones en la casa del Señor. No dejándote solo, sino acompañándote en ese momento para que tú comprendieras lo que ya ellos habían experimentado en una generación de sus vidas o un tiempo de sus vidas, para que tú conocieras más íntimamente a ese Dios todopoderoso. Y conocer la soberanía de Dios, que nosotros la predicamos pero no la conocemos. Repite eso de nuevo. Repite eso de nuevo, mi hermano. Nosotros predicamos pero no la conocemos. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, y a mí personas me han enseñado lo que es la soberanía de Dios, aún no siendo líderes y ministros, con su forma de comportarse ante la crisis. Si esto está pasando es porque Dios lo está permitiendo, y si Dios lo está permitiendo, de la mano de Dios no se escapa nada. Y tú escuchar esas palabras y tú decir, wow, como esta persona está tan anclada en la soberanía de Dios, pues a mí me enseñó este proceso que Dios al final del día es soberano y que nada de lo que me ocurre a mí está fuera de su mano. Si Él lo permite, algo bueno va a surgir de todo. Algo bueno va a surgir de todo esto. Y Dios no se le escapa lo que está pasando. Incluyendo a pesar de la pandemia, de los terremotos, los huracanes. Soberano. Eso es bueno saberlo, porque hay muchos que basan su relación de Dios con la situación en la cual se encuentran actualmente. Y dicen, Dios es bueno porque todo lo que me está pasando es bueno. Él preside en el diluvio. Dios es Dios por encima de lo que podamos estar viviendo. Wow. Dios es Dios.
Y lo interesante, amados hermanos, de este libro es que está de una forma escrita de que te llama la atención, te interesa porque te introduce en la vida de este joven que está sufriendo, que lloras al leerlo, pero también te estás riendo porque dice, mira qué jocoso este comentario, mira que estas experiencias, pero te lleva a la mano para que tú veas las luchas, las altas y bajas de lo que siente un joven cuando se enfrenta a los diferentes retos en otro país, otra cultura, pero también cuando choca la fe de un joven con lo que le han estado predicando, pero él experimenta entonces esta gracia, esta soberanía de Dios de una manera que no importando lo que se levante, como él decía, al pasar ese término de tiempo de separación, cuando regresa, es como que si el tiempo no se hubiera pasado en esa iglesia. Cuando vuelve, lo volvieron a recibir con el mismo amor para entonces ayudarte en ese momento. Eso es así. Y es una experiencia, todavía soy miembro de esa iglesia, soy miembro de la Iglesia de Dios en la calle Hipódromo, y la experiencia sigue siendo la misma. El amor, el respeto, el cariño, la ayuda, todo lo que me han brindado ha sido una experiencia extraordinaria. Es una iglesia que amo, porque realmente estuvo en el momento más malo de mi vida, el momento más oscuro de mi vida, y estuvo siempre presente para brindarme amor y para brindarme la ayuda que yo necesitara en ese momento. Y esto es lindo decirlo porque es un pastor, es un líder, es un ministro que está hablando de sus comienzos, cómo fue en su iglesia. No sabemos por lo que tú has estado pasando. Hay muchas personas que han dejado de congregarse, dizque por la pandemia, dizque porque no tienen tiempo, presiones de grupo o ha ocurrido algo. Lo que queremos decirte en esta preciosa tarde del Señor es, mira, regresa a casa. Amén. Vuelve a casa, vuelve a ese lugar donde tuviste ese encuentro genuino con ese Cristo de la gloria, que caíste a los pies de nuestro Señor Jesucristo y sentiste esa carga ser liberada de ti y sentiste la paz, el amor y sobre todas las cosas, el perdón de nuestros muchos pecados. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar aquí con nuestro pastor Julio César Peña Ferrán con unas anécdotas del libro acerca de unos amigos y unas personas que impactaron la vida de este joven para que hoy día siga trabajando y viendo la gloria de Dios. Así que no se retiren, regresamos en breve aquí en Diálogo Pastoral. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes. Le invitamos para que nos llame a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410 y el 787-898-5120. Allí tenemos un grupo de hermanos y hermanas dispuestos a recibir su llamada telefónica, pero también a orar por ustedes. Gloria sea al Señor, porque una vez que tomen esa petición, la va a traer aquí y al final del programa nuestro pastor Julio Peña va a estar orando por las peticiones de cada uno de nuestros hermanos. Ese es el libro que ven en pantalla aquí, cuando Dios llama a un joven, gloria sea el Señor. Es interesante porque se desarrolla tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos, pero también en República Dominicana, este libro. Y hay una interesante anécdota que tú describes, esas personas que influenciaron tu vida. En el título, una gran nube de testigos, pero también cuerdas de 3 dobleces. Esto es así. Nube de testigos y cuerda de 3 hilos. Son de 3 hilos, perdón. Son 2 capítulos. Yo he entendido que nadie puede llegar solo a ningún lugar. Eso es una mentira de individualismo que está viviendo el posmodernismo, que nos ha querido influenciar, pero eso es una mentira. Nadie llega solo a ningún lugar, siempre necesitas a alguien. Y
estos 2 capítulos, que son capítulos que comienzo diciéndolo así, que son 2 capítulos del corazón, son capítulos donde comparto algo muy íntimo, que son esta gran nube de testigos, que son estas personas que influenciaron mi vida, que fueron mentores, que han sido mentores y que siguen siendo muchos de ellos mentores, que han tocado en una parte, me han enseñado, por ejemplo, Daisy, que me está viendo hoy, Daisy Palm, que fue mi maestra y por mucho tiempo y sigue siendo mi maestra de Biblia, mis papás, mis abuelos, Pastor Orlando Nieves, pastores como Ramón Meléndez, la doctora Ibelis López, gente que influenciaron mi vida, mis padrinos, gente que influenciaron mi vida y fueron mentores. Y yo le quise dedicar y compartir con las personas que leyeran cómo yo los veía a ellos. Porque pues uno puede describir a una persona, pero a veces las personas nos ven de formas bien diferentes. Así que yo decidí escribir y que quedara en récord, como uno dice, que quedara escrito para el mundo entero y para años y años después, cómo yo veía a esas personas y cómo los veo hoy y cómo los seguiré viendo hacia adelante, porque son personas que influenciaron. Así mismo, amigos, los amigos permanecen en los días malos, cuando nadie está, cuando a lo mejor la gente sale y te deja, hay amigos que permanecen. Así que yo quise hacer esta cuerda de 3 hilos, porque mis amigos han sido muy, muy importantes. Y han estado en los procesos, mis amigos me acompañaron a República Dominicana cuando fui como misionero, estuvieron conmigo a la distancia y no se apartaron y me cuidaron y me llamaron y estuvieron cercanos a mí. Así también cuando fui a Piña, la mayoría de ellos predicó allá en Comerío, estuvo conmigo, me ayudaron en los instrumentos, me ayudaron, así que para mí es una bendición y por eso ellos son parte de este libro, porque me han acompañado en todas estas etapas de mi vida. Así que para mí nadie llega solo. Eso es lo que quise decir con estos 2 capítulos. Nadie llega solo, necesitamos personas y qué bueno es tener buenas amistades y amistades de Dios. Y que algo que me llama la atención es como que tú tomas al lector de la mano y le presentas a tu papá, a tu mamá, sí, a tu abuelo, a tu abuela, en una forma jocosa, en una forma criolla, vamos a hacerle así, íntima. No es como un autor que te deja todo pues, de una manera diplomática. No, esto es como cuando tú invitas a alguien a tu casa. Mira, esta es mi mamá, este es mi papá, conócelo. Pero entonces, cuando hablas de los amigos, no están solamente los amigos que te apoyan, los amigos que están contigo ahí, también los amigos que te dicen, mira, reacciona, vuelve, enfócate y pon tu mirada en las cosas que son importantes, que te llaman la atención cuando ven un área débil. Eso es así. Yo tengo amistades que han pasado a ser hermanos, son hermanas y hermanos que me han dado la vida. Y son gente que no me aplauden, son gente que no están esperando todo para aplaudir, qué bien lo hiciste, qué extraordinario. Son gente que me dicen, terminaste, qué chévere, te dio todo muy bueno, pero tienes áreas para mejorar, tienes áreas para hacerlo mejor. No debes de hacer eso, no puedes decir eso así. Tienes que cuidarte, tienes que hacer... Amigos que no están siempre para decirte, ay, qué chévere, qué bien lo hace. Y yo soy igual, yo soy un amigo que no va a estar diciéndote todo el tiempo, ay, qué bien lo hace. Si de verdad me interesas y siento cariño por ti, te voy a decir cosas que a lo mejor nadie te ha dicho. Así que sí, ciertamente, y lo que hablas del lenguaje del libro, a mí me gusta mucho leer, me gusta la poesía, he leído poesía y leo poesía, pero yo entiendo que la gente necesita personas que hablen su idioma. Y yo quiero hablar del idioma de la gente, yo quiero hablar del idioma de los jóvenes, yo quiero hablar del idioma que habla todo el mundo. Mi libro no va a estar en un lenguaje donde tú tengas que buscar un diccionario para leerlo. Mi libro va a estar en el lenguaje que habla todo el mundo. Es un libro práctico, es un libro sencillo, con un lenguaje totalmente criollo, donde tú vas a poder entender lo que te quiero decir a mi estilo. Este soy yo. Yo soy una persona que te puede hacer llorar por lo que dice, como te puede hacer reír, como te puede poner en tensión, porque ese soy yo. Tengo momentos muy profundos donde tú puedes llorar, donde te saco ese momento profundo y te hago reír. Esa es mi forma de ver la vida y así
así lo hago. Y me gusta presentar a las personas como yo las veo. Okay. Así que esos 2 capítulos son así. A lo mejor usted los lee y dice, fulano no es así, ese amigo tuyo, yo no tenía esa experiencia, no, pero esa es la forma como yo lo veo. Así que es bien importante eso, es como los padres. La gente puede ver los padres, los hermanos lo ven de una forma, pero tú los ves desde otra forma. Así que así es que a mí me ha tocado ver la vida y así es que yo la veo. Así que este libro usted lo que va a ver es cómo yo veo, cómo yo he interpretado el ministerio, cómo yo lo he llevado y cómo yo lo veo. Porque esa es la realidad, así es que lo veo. Y es una manera de arrojarle luz a cada pastor y a cada pastora de lo que nuestros jóvenes hoy en día se están enfrentando, que a veces se apartan, pero no es porque ha pasado una enemistad o algo así dentro de la iglesia, es que han sufrido un golpe, una traición. Entonces, ¿cómo volver a traerlos de nuevo? Y en ese periodo de tiempo, tener esa iglesia y tener esa nube de testigos, tener esos amigos, esas amigas y hermanos que fueron de vital importancia. Y me gusta algo que dices, que aquí nadie lo puede lograr solo, pero tampoco podemos tener en poco nuestra juventud. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Eso es así. Yo lo entendí, se me hizo difícil. En el capítulo Nuevos Comienzos, que es el capítulo 3, si no me equivoco, Dios comienza a bendecirme en la iglesia en donde estoy y comienzan a ponerme a trabajar en diferentes áreas. Y mi enemigo número 1 fui yo. Porque yo no creía y entendía que estaba capacitado y yo no me sentía con la suficiente madurez para estar en esas posiciones. Y eso me estaba minando y eso estaba dañando mi vida. Porque otros me lo hacían saber que yo no tenía las capacidades, pero la opinión de los demás no es la importante. Amén. Es la opinión de uno mismo. Y yo tuve que enfrentarme a el reto más grande que me he enfrentado como líder, como ministro. Y eso fue lo que me enseñó. Y si usted ve en el libro, yo tengo una camisa que dice His grace is enough. Su gracia es suficiente. Esta camisa me la hizo mi amigo Roberto. y la guardé exclusivamente para esta foto. No era el libro no llevaba mi portada. A mí no me gustan las fotos, pastor. Así que el libro no llevaba mi portada. Yo estaba buscando cuando estaban trabajando la edición y yo dije, pues hagan algo diferente que llame la atención, jóvenes. Y la editora me manda esta portada. Y yo quedé impactado. Y lo que ella me dijo, yo dije, no, esa es la portada. Porque me fue explicando cómo eso conectaba mis fotos riéndome, marcando la gracia de Dios con el tema de mi libro. Y yo no lo había visto, yo no soy muy visual. Lo mío es meditar y la comunicación, escuchar. Pero yo no soy muy visual y no soy muy artístico visualmente. Así que esta foto, sí, la camisa fue exclusiva para la foto, pero no estábamos pensando en el libro. Dios sabía todas las cosas. Ahora bien, ese día que yo entendí que la gracia de Dios era suficiente, que yo nunca voy a estar capacitado. Si usted me pregunta, Julio, ¿tú estás capacitado para dirigir los jóvenes de la iglesia de Dios? Yo le voy a decir que no. Julio, ¿tú estás capacitado para ser obispo ordenado? No, porque nunca se ha tratado de mí. Nunca se ha tratado de mis capacidades, nunca se ha tratado de mis estudios, aleluya, nunca se ha tratado de mis dones. Siempre se ha tratado de Dios. Aleluya. Y de que Dios me quiere usar y que yo simplemente levanto las manos y le digo, pues Señor, si tú dices, yo me atrevo. Heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. Y yo entendí eso hace 10 años atrás, 11 años atrás, cuando me pusieron en la posición en la iglesia local a trabajar como maestro de jóvenes. Y dije, es que esto no se trata de lo que digan los demás ni de mi opinión. Esto se trata de que Dios dijo que yo puedo hacerlo. Y si Dios dijo, Él me va a ayudar en el camino aunque yo no tenga las capacitaciones. Y el sol de hoy sigo pensando lo mismo. No soy la persona más capacitada ante el ojo humano.
no soy la persona más capacitada ante la opinión de los demás, pero soy la persona que Dios escogió, entonces yo no puedo luchar con eso. Y esta falsa humildad que a veces se mueve en las iglesias y a veces se mueve en la religión, de que pues somos humildes. No, la humildad es algo que nace en el corazón, que tú no tienes que decirlo, que es algo que está en tus actitudes. Pero reconocer que Dios te llamó no es falta de humildad. Reconocer que Dios te llamó es la grandeza más grande de un ser humano. Reconocer, yo estoy aquí porque Él me llamó. Simple y sencillamente. Porque Él me llamó y su gracia me arropó y me ha llevado. Es la misma actitud que David cuando se enfrenta a Goliat. David le dice a Goliat, mira, tú vienes cuando viene David, Goliat y menosprecia a David. Y David le dice, ¿sabes qué? Tú contra nosotros con espada, lanza y jabalina. Pero yo tengo algo mayor. Mas yo vengo, aquí estoy en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, porque si todo el demás ejército se amedrentó, y esto le está hablando a quizás a un nieto, a un hijo, una hija, un hermano, un amigo. Invita a esa persona esta noche a tu casa para que vea la retransmisión de este programa, o si está en las redes sociales, mira, dale share y ponle el nombre de esa persona porque le va a ministrar. ¿Qué pasa? Que la Biblia dice bien claro, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero entonces, Julio, tampoco es que te menosprecie. Hay personas que vienen con esta falsa humildad, ay, que yo no sirvo para nada, yo soy un trapo de inmundicia. No, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Seríamos siervos inútiles si hubiéramos terminado toda la obra y no hay nada que hacer. Pero mientras el Señor todavía retiene su venida, todavía somos siervos útiles para trabajando en el reino del Señor. Y este libro lo que te da a ti es esa ayuda, ese bastón para decir, mira, si Él lo pudo lograr, porque entonces esta es la imagen, no es un gran predicador, no es así calado, no, este joven, trigueñito, de un lugar que ya, yo siempre he puesto esto, nuestra vida es como un rompecabezas, Julio. Así es. Julio no sabía que al ponerse esta camisa que dijera ahí, gracias a Ramón, a Roberto, perdón, cuando le da esta camisa que dice, His grace is enough, que ahora te estén pidiendo el libro en inglés. Ajá. Entonces, ¿cómo traducir esto folclórico que tiene este muchacho de las calles de San Juan, su manera de ser, al idioma inglés? Es un reto, pero lo interesante es que tú no hiciste campaña, tú no hiciste diciendo, pues mira, voy a ver qué le parece a la casa editora en inglés de este libro. No, Dios te abre la puerta porque es simplemente que cuando Dios llama, y ya que el llamamiento, son irrevocables los dones, el llamamiento de Dios, pues hay que poner esos dones a trabajar en el llamado que Dios no tiene para otra persona, para tu vida. Eso es amén. Yo entendí eso, yo vivo eso, ese es mi diario vivir. Yo no me llamé, yo no me busqué, yo no llegué a la iglesia y dije, yo quiero ser ministro. Yo llegué a la iglesia porque necesitaba de Dios, necesitaba que Jesús hiciera algo, porque entendía que era lo mejor que me podía pasar. Y hasta hoy es lo mejor que me ha pasado, estar a los pies de Jesús. Pero realmente yo no llegué a ser ministro, yo llegué a la iglesia a servir a Dios, a servir en muchas áreas. Dios le plujo que yo fuera ministro, Dios quiso escogerme para este tiempo. No tengo por qué estar escondido. Una de las cosas que yo predico y digo es que si la gente no se esconde para hacer lo malo, si Bad Bunny no se esconde para cantar las vulgaridades que canta, si la gente no se esconde para vivir vidas licenciosas y vidas que no agradan a Dios, ¿por qué yo tengo que esconderme y decir que soy un llamado de Dios, que soy un hijo de Dios, que soy un escogido de Dios para la gloria de su nombre, que he sido llamado para cosas poderosas en Dios? Entonces no tengo por qué esconderme. Yo soy el hijo de Dios y lo digo siempre jocosamente, soy el hijo favorito de Dios.
Yo lo siento así. La gente dice que Dios no tiene hijos favoritos, pero yo me siento, porque es que yo he sentido el amor de Dios a tal punto que yo me sentí, y digo, Señor, yo sé que tú todos los ves iguales y nos amas iguales, pero yo me siento el hijo favorito, porque Él ha sido tan bueno conmigo. Dios ha sido tan bueno conmigo que Dios no me recompensa. Yo estoy pago hace rato yo estoy saldo. Yo estoy haciéndolo porque lo amo tanto que no me queda de otra que hacer su voluntad, porque no es por recompensa, porque yo estoy pago hace rato. Así que esa cercanía con Dios y ese trato con Dios de hijo es lo que Dios quiere tener con los jóvenes, es lo que Dios quiere tener con tu vida. Es que tú seas hija, que tú seas hijo. Cuando tú eres hijo y te sientes como hijo y le tratas como padre, tu vida es diferente, tu vida es totalmente diferente. Miren, amados hermanos, yo cuando leí este libro, yo le dije a Julio, ¿sabes qué? Quiero regalarle este libro a los jóvenes para que se inspiren, porque a veces como pastor, ellos dicen, no, pero es el pastor porque me conoce. No, papi me dice esto porque sabe. Pero cuando tú le entregas este manual, esta guía, este libro le va a ayudar a ellos a identificarse. Y lo lindo de esto es que, como estaba diciendo anteriormente, nuestra vida es un rompecabezas. A veces hay piezas que no tienen sentido, no hay lógica. Pero cuando empezamos a armar el rompecabezas, sabemos cómo cada experiencia, de buenas, experiencias malas, trágicas, de dolor, de experiencias sobrenaturales, ver la gloria de Dios manifestarse en un culto, ver cómo se derrama la presencia de Dios, ver cómo Dios habla a través de otra persona, nada que tú no le hayas hablado a otra persona, pero que en tu intimidad ya Dios se la reveló a esa predicadora o a ese predicador y te está ministrando, y cómo te llevó de las comodidades de un país como Puerto Rico para el campo misionero, y que desde la soltá, desde que llegaste al aeropuerto, la persona que te iba a acompañar no te iba a montar con ella y te está diciendo vete porque Dios tiene el control. ¿Cómo fue eso? Eso fue una experiencia. Ese primer viaje misionero, voy con una pastora, amiga y familiares de ella. Y llegamos al aeropuerto, aquello pues, de madrugada, era a las 3, 4 de la mañana, el vuelo salía a las 5. Y ella le dice, no señora, es que aquí no hay ningún vuelo. Ah, sí, es que el vuelo de usted salía sábado y hoy es lunes. Wow. Llegó 2 días después porque su hija le compró con una fecha equivocada. Aquello se formó el revolú, llegamos tarde y la gerente, recuerdo como ahora, de la aerolínea me dice, Julio, o te montas o te quedas. Si te quedas, pierdes el dinero. Tienes que montarte ya porque el vuelo está a punto de salir. Y yo miré como un huerfanito. ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y la pastora me dijo, vete, que Dios te va a usar. Dios, vete, ve con Dios. Y yo fui ese camino todo asustado. Cuando me monté en el avión, yo dije, Dios mío, porque yo había ido a Estados Unidos, pero nunca en mi vida había ido a República Dominicana. Y yo dije, Señor, algo tú vas a hacer. Y yo estaba bien ansioso y bien nervioso. Y recuerdo como ahora que lo plasmé en el libro, que mientras más ansioso yo estaba, salió en el televisor del avión, Shalom Travel. Viaja a Israel, qué sé yo, qué es gratis. Cuando yo vi esa palabra Shalom, yo sentí, Shalom significa la paz de Dios. Y yo sentí esa paz y el Señor, tú me estás hablando a través de esto. Esto no es casualidad que haya salido en este momento. Cuando llegué a República, que yo dije, pues, no me voy a salir del aeropuerto por si acaso, pues yo soy bien estratégico. Yo dije, me regreso hoy mismo si yo veo que nadie me recoge. La primera cara que yo veo es la mamá de la pastora. Y lo primero que me dice, tranquilo, que ella viene a tal hora, llega a su vuelo, les regalaron los 2 pasajes. ¿Cómo es eso? A ella y a su hija. Eso fue la misma gerente que nos hizo correr, que fue una malcriada, fue la misma gerente que Dios utilizó para regalarle los 2 pasajes. Así que vimos la gloria de Dios, porque cuando Dios te lleva de su mano. Pero uno lo que tiene que creer es que nada se escapa de las manos de Dios, que Dios es soberano,
Lo repito nuevamente, que la soberanía de Dios es poderosa y que nosotros lo que tenemos es que creerle y que cada situación nos va a presentar un reto, pero que Él es el que Él se va a engrandecer en medio de ese reto. Amén. Gloria a Dios. Y pues queremos entonces ya para finalizar, tenemos aquí las peticiones de algunos de nuestros hermanos televidentes. Julio, si a alguien le interesa llamarte para que le predique de una conferencia a los jóvenes o preguntando acerca del libro, cuando Dios llama a un joven, ¿cuáles son los teléfonos? El libro está ahora mismo, solamente soy yo quien tengo el contacto. Más adelante pues lo vamos a tener en algunas páginas de internet, pero por ahora solamente está a través de llegar a donde mí. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Pastor Julio Peña. El número telefónico es 787-943-2989. 787-943-2989. Nos pueden también contactar, como les dije, a través de la página de Facebook y de Instagram como Pastor Julio Peña, y allí también contestaremos a la brevedad posible y nos podremos hacer contacto. También el libro lo enviamos a Estados Unidos, ya tenemos sabemos cuál es el feed de envío, ya hemos enviado algunos, así que también lo podemos enviar. Ya más adelante estará en otras plataformas digitales, pero por ahora solamente lo tenemos así a través del escritor. Amén. Y si usted se le olvida tomar o anotar esos números telefónicos, en nuestra página en Facebook, donde dice Diálogo Pastoral en CDM Internacional, van a ver una foto con el libro, también van a ver todos los contactos que tiene, tanto teléfono, celular, email y las diferentes plataformas que se encuentra. Entonces, la página de nuestro hermano Julio César Peña Ferrán. Así que agradecemos a todos y cada uno de los hermanos. Sin lugar a duda, amados, le invitamos. Tenemos momentos difíciles que necesitamos una mano amiga, una palabra de aliento en medio de estas tempestades que están ocurriendo, pandemia, eventos catastróficos, naturales, también momentos de dificultad. Sabemos que tenemos un buen amigo que nos dé esa palabra, y qué mejor que este libro que te dice, mira, hay personas vitales en nuestras vidas que nos puedan ayudar. Julio, unas palabras para finalizar. Darle las gracias al pastor Orlando, a la Cadena del Milagro, por tenernos en esta hora del Señor, y simplemente quiero decirte que su gracia es suficiente. Todo lo que puedas estar enfrentando hoy, la gracia de Dios te puede ayudar a vencerlo. Dios es todopoderoso para obrar y hacer en tu vida cosas extraordinarias. Él es el Dios que no ha perdido una batalla, y Él es el Dios de todo poder. Así que confía, acércate a Él en tiempos de crisis, en tiempos en donde todo puede estar cayendo. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Amén. Vamos a estar orando por estas peticiones, Julio, amén, para amén, cada uno de nuestros hermanos. Ahí incluimos también, gloria sea al Señor, la situación que está pasando en Ucrania, en Rusia, amén, en el mundo entero, a través de la pandemia en sus países, pero también próximamente para la Iglesia de Dios en República Dominicana, que se le acerca la Convención Nacional y el proceso amén, eleccionario. Vamos a estar orando para que se haga la perfecta voluntad de Dios. Julio, dirígeme en oración, dirígenos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, a ti llegamos y clamamos, creyendo sí, que tú eres Dios soberano, creyendo que tú eres el Dios que tienes cuidado de nuestras vidas. Ahora yo primeramente, Señor, reclamo tu promesa de salud sobre la vida, los cuerpos de cada una de las personas que llamaron, sobre sus hijos, sobre su familia. Yo declaro la salud de Cristo, yo declaro inoperante toda enfermedad, y declaramos, Señor, que todo poder antagónico suelta las vidas en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro salvación, restauración. Declaramos tu palabra fluyendo en cada hogar y tu presencia arropando las vidas. Señor, en esta hora te pedimos que seas tú obrando como solo tú sabes hacerlo.
Reprendemos al devorador, reprendemos al hombre fuerte. Declaramos tu presencia sobre, Señor, la convención en República Dominicana y el proceso eleccionario del obispo, Señor. Y declaramos tu dirección sobre ello. Reprendemos toda altimaña del diablo y llevamos todo pensamiento cautivo y sujeto a la obediencia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús clamamos creyendo que tú nos escuchas y que tú estás pendiente a nuestra oración. Gracias, Padre Santo, por estas peticiones y las ponemos en las manos del Señor para que se haga conforme a su perfecta voluntad. Así que, Julio, gloria sea el Señor. Unas palabras de despedida. Gracias, Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor, siempre creyendo que Dios es todopoderoso para hacer cosas extraordinarias en tu vida. Sé que este próximo sábado hay un campamento de juveniles. Cerramos ayer el cupo, tenemos ya nuestra máxima capacidad en el retiro de juveniles, así que le invitamos a que nos ayuden a orar. Tenemos una actividad extraordinaria en la Iglesia de Dios en Yaday, en Manatí. Allí vamos a estar sirviendo y trabajando para los juveniles en una experiencia de retiro poderosa. Así que pues por esto de la pandemia son cupos limitados, así que hemos cerrado el cupo ya porque se llenó a la gloria de Dios. Esperamos a los juveniles de Puerto Rico, de la Iglesia de Dios allí, para ministrar, ser ministrados por la palabra. Estará la pastora María Márquez y el pastor Cristian Miranda en la palabra del Señor. Amén. Así que, amados hermanos, gracias por su fiel sintonía. El próximo miércoles estaremos aquí con el favor de Dios, si el Señor lo permite. Si se perdió algún segmento, esta misma noche en el horario de 10 a 11 de la noche. Este es el pastor Julio César Peñaferrán y este es su servidor, pastor Orlando Nieves Soler. Les decimos gracias, Dios les bendiga y nos veremos la próxima vez, si el Señor viene pronto. Que así sea, ante la presencia de nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Dios les bendiga. Dios les bendiga.